Una lámina muy delgada de latón con alfa igual a 2 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado centígrado, que era alfa. Coeficiente de dilatación, ¿verdad? Coeficiente de dilatación. Contiene dos ranuras paralelas. Cuando sobre ellas incide normalmente un rayo láser a temperatura ambiente de 20 grados centígrados, las primeras franjas oscuras de interferencia se presentan en más y menos 32,5 grados desde la dirección original del rayo láser. Si la lámina se calienta lentamente hasta los 135 grados, calcular en cuántos grados cambian su posición estas franjas oscuras. ¿Se acercan o se separan? Si se vuelve a los 20 grados centígrados y se introduce todo el sistema en agua, ¿bajo qué ángulo se forman las primeras franjas oscuras? Despreciar el espesor de las ranuras. Suena interesante, ¿verdad? Bueno, entonces ahora tenemos nuestro enunciado que nos está planteando un ejercicio de dilatación, o sea, nos está hablando de una dilatación térmica, ¿verdad? Ese es nuestro enunciado. Y lo primero que tenemos que analizar es, el ejercicio nos habla de las primeras franjas oscuras. ¿Qué son las franjas oscuras? Son la representación de la interferencia destructiva, ¿sí? Entonces, si la interferencia es destructiva, escribimos la ecuación de interferencia destructiva. Luego, ¿qué, qué es lo que tenemos en esa ecuación? Tenemos D, que es la distancia entre las ranuras. Tenemos el seno de tita, que es el ángulo, tita es el ángulo en el que aparecen las franjas oscuras, o los ángulos, ¿verdad? Los ángulos. Y tenemos M. ¿Qué es M? El máximo, el orden sería, ¿sí? M es siempre el orden. Ahora, las primeras franjas oscuras, dice, ¿verdad? Entonces vamos a escribir eso de la siguiente forma. A ver, creo que lo primero que nos conviene hacer es analizar el calentamiento de, de la lámina de latón, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa distancia entre las rendijas sí o sí va a variar. ¿Y por qué va a variar? Porque el ejercicio nos plantea, primero nos da el coeficiente de dilatación y después nos habla de una diferencia de temperatura, que estando a 20 muestra las primeras franjas oscuras en tal y tal grado, en tal y tal posición angular, y estando a 135 grados, quiere saber dónde está. Entonces quiere decir que va a haber una diferencia en esa distancia entre las ranuras.
Y como pudimos ver anteriormente, justamente en el ejercicio anterior, vimos que la distancia variaba, ¿verdad? La distancia del tercer máximo era en el ejercicio anterior. En este caso, nos está pidiendo que calculemos los ángulos. También varían las distancias, pero acá nos pide la posición angular. Entonces vamos a analizar primero qué sucede con la distancia de la rendija, o sea, la distancia entre las ranuras. La distancia final va a ser igual a la distancia inicial, que es la que nos muestra las franjas oscuras a 32,5 grados, por 1 más el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Entonces, reemplazamos todos los valores y vamos a tener que la distancia entre las rendijas después de calentar el latón va a ser igual a 1,0023 veces la distancia entre las rendijas antes de calentar. ¿Sí? Es una relación nomás. Bueno, después, ¿qué es lo que necesitamos hacer aparte de eso? Este primer análisis de interferencia destructiva podemos hacerlo cuando la temperatura es 20 grados y podemos volver a hacerlo cuando la temperatura es 135 grados. Entonces voy a escribir esto, voy a mover esto hacia acá como un cálculo auxiliar. Y vamos a tomar este valor de D como la temperatura a 20 grados. Entonces reemplazamos esto. Y vamos a sacar una relación entre lambda, que no tenemos, que es la longitud de onda, y la distancia entre las rendijas. Del lado derecho de la igualdad, sí tenemos todos los valores, ¿verdad? Entonces podemos escribir lambda sobre D va a ser igual a 2 por el seno del ángulo que nos está dando el ejercicio, dividido 2m menos 1. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el ejercicio? Las primeras franjas oscuras. Entonces, ¿a qué es igual m? A las primeras franjas oscuras. M es 1. O sea, ahí tenemos la relación entre lambda y D. Ahora, eso es cuando la temperatura es de 20 grados centígrados. ¿Qué pasa cuando la temperatura se eleva? Vamos a poner acá temperatura igual a 20 grados. Y acá vamos a poner temperatura igual a 135 grados centígrados. A ver. A 135 grados centígrados se va a seguir cumpliendo o vamos a querer, todavía queremos analizar dónde están. ¿Qué pasa? Ahí. Profe, Señor, para esa fórmula no era necesario trabajar en Kelvin. Pregunto, hermano, no me acuerdo. no hace falta. Acá tenés
El coeficiente de dilatación en 1/grado centígrado. Entonces no hace falta trabajar en Kelvin. Ya, gracias. Bueno, entonces este es el análisis de la interferencia destructiva a 20 grados. Y ahora hacemos el análisis a 135 grados. Y podemos despejar el valor de tita, porque eso es lo que nosotros queremos calcular, ¿verdad? El valor de tita. Entonces, seno de tita final va a ser igual a 2m-1 por lambda sobre 2, ¿sí? Pero lambda hay que dividir también entre el nuevo valor de la distancia entre las rendijas, ¿ya? Entonces acá es donde tenemos una relación parecida a esta, pero también tenemos esta distancia en función a d a la d a 20 grados centígrados. Por tanto, eso podemos reemplazar y ahí vamos a poder calcular el nuevo valor. ¿Cómo hacemos eso? Así, ¿verdad? Entonces, lambda dividido d sub f, siendo d sub f sobre todo esto, dividido 2, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos lambda sobre d, que es igual a 1,07460. Y reemplazamos todo eso, hacemos arcseno de todo este valor y nos va a salir que el nuevo ángulo es 32,42 grados, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿en cuántos grados cambian su posición estas franjas oscuras? O sea, quiere que hallemos la diferencia entre esos ángulos. Entonces, la diferencia entre los ángulos va a ser igual a 0,08. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, está bien. Bueno, luego, la parte B dice, ¿se acercan o se separan? ¿Quiénes se acercan o se separan? Las franjas, ¿verdad? Las franjas oscuras. Y si nosotros tenemos que el ángulo final es menor al ángulo inicial, quiere decir que se están acercando, ¿sí? A ver, vamos a tomar el mismo gráfico que tomamos hace rato. Este es el gráfico. Entonces, el ángulo se mide desde acá hasta acá. Y desde acá hasta acá. Esos son los ángulos, ¿sí? Entonces, si inicialmente el ángulo era mayor, quiere decir que está más arriba y más abajo. Pero si ahora el ángulo es menor, quiere decir que se acerca hacia el máximo central. Por tanto, la respuesta a la pregunta B es que se acercan.
acá. Voy a hacer igual. Bueno, ahora vamos a hacer una raya acá. Vamos a continuar con el ítem C. El ítem C nos pide si se vuelve a los 20 grados centígrados y se introduce todo el sistema en agua, ¿bajo qué ángulo se forman las primeras franjas oscuras? ¿Qué es lo que varía en relación a este primer planteamiento que habíamos hecho? Esta relación lambda sobre D no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque si hacemos esto mismo, pero con la inversa acá, porque ahora la temperatura final sería 20 y la temperatura inicial sería 135, nos va a quedar que D final va a tener la misma relación y al final, entonces, esta misma relación se va a cumplir. O sea, lo mismo que se agrandó, se tiene que achicar. Eso es más lo que les digo, ¿verdad? Pero también, hace rato les dije que si el sistema está sumergido en algo diferente al aire, entonces lambda hay que dividir entre n. Y hace rato trabajamos con interferencia constructiva, pero en este caso estamos trabajando con interferencia destructiva. Y eso no varía. O sea, si es que está sumergido en algo diferente, también tenemos que dividir entre n. Esa es la única consideración que hay que hacer. Luego todo se repite, todo va a ser igual. ¿Sí? Ahí. Entonces, ¿cuánto va a valer el seno del ángulo en este caso? O mejor dicho, el ángulo va a valer 23,76 grados. Que otra vez es menor al valor del ángulo inicial. O sea, también se acercan esas primeras franjas. Y con eso termina este ejercicio.